Teleimpacto, lo que necesitas saber. Señores, buenas tardes, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana. Lluviosa. Muy lluviosa, desde ya ha estado lloviendo en la mañana, ha estado lloviendo en la capital, en algunos puntos del país. Por lo menos en algunos que no está lloviendo está nublado. Sí. Parece que va Y a seguir. continúan las altas temperaturas, haciendo calor. Sí. Bueno, la naturaleza sigue descompuesta. Yo no sé, no se sabe por dónde es que anda eso. Sí. Como parte de la alteración climática. Eso no es cuento de camino. Cuando se comenzó a hablar de eso, alguna gente pensaba que eso era mucha teoría, que se estaba... Todavía Trump dice que eso no es cierto. No es cierto. Habían recursos habilitados en Estados Unidos para eso, para ayudar a algunas naciones. Y ese capítulo fue recortado. Entre las muchas cosas que Trump comenzó a recortar y a no importantizar. Sí. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de ese atronado pensar o de ese ver equivocado de las cosas. Hoy terminaba la función de la MINUSTAH en Haití. En Haití. Que el legado es patético, Luis, salvo el cólera. Sí. Y algunas haitianas preñadas, y las no preñadas, que sí, esas no se contabilizan. No sé, no, las que no salieron no se contabilizan, salvo esos casos. Bueno, incluso algunos haitianos violados, hay varios. ¿También? Sí, porque hubo. O sea, que mandaron un cundango también. Mandaron unos cundangos que uno se ríe, pero es patético. El legado que deja la MINUSTAH va a dejar una policía que va a tratar de mantener un orden interno que hace 200 y pico de años no ha sido posible mantener. Pero se comenzó a organizar esto. ¿Tú crees que entonces la dejarán ya establecida antes de irse? Porque se estaban... de hecho, había una... había una gendarmería ahí, algunos policías ahí que funcionaban como tales, pero una policía organizada no estaba. Se comenzó a organizar de un tiempo para acá, cuando ya se había puesto fecha para la retirada de estas tropas interventoras, porque de otra cosa no se trata. No, así es. Pero fíjate, la situación en ese sentido es paradójica. Incluso se ha estado pensando en restablecer el ejército. El ejército, visto desde el punto, si tú ves las funciones de los ejércitos para repeler agresiones externas, pues Haití no necesita ejército porque no tiene ninguna amenaza externa. Sin embargo, lo más cercano somos nosotros y ellos son los que nos están agrediendo permanentemente. Exacto. Sin embargo, una estructura de orden, si una gendarmería o una policía sí la precisan, pero resulta que ha sido una circularidad viciosa. Ese cuerpo tiende a convertirse en pecaminoso porque se convierte a prostituirse, en un elemento. Exacto. A prostituirse porque está viciado, Así maleado por un ambiente que realmente está en términos, en las prácticas, en la cultura, en lo que ellos arrastran, en lo que ellos heredan. Es difícil, muy difícil. Que se pueda recomponer esto, al menos que no traigan suizos y realmente... Sí, acuérdate tú, una jefa de la policía salió huyendo de Haití y se vino a refugiar aquí. Ella era la jefa de la policía, ella salió huyendo y dice, no, yo no puedo con eso. No puedo con esa jauría. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué para eso, porque de todas maneras, muy lamentablemente, los más perjudicados por cualquier aumento del descontrol, no estoy hablando de control, aumento del descontrol, porque allí nadie controlaba nada. La MINUSTAH hacía algunos esfuerzos, pero no era suficiente, o estaba en otras cosas, pero generalmente en lo que tenía que ver con el control migratorio no se metía en eso. Y por tanto, la frontera ha estado permanentemente abierta
por más que se digan y dijera algún jefe militar en algún momento que estaba cerrada y bien cerrada o que estaba protegida, eso no es cierto, eso no es posible, económicamente no es posible, en términos prácticos, numéricamente eso no le es posible a nuestro ejército. Puede hacer algunas escaramuzas, tener algunos puntos de chequeo o de control que se malean también, se vician, porque se establecen después peajes, los mandan a una cosa y ellos hacen otra, terminan haciendo otra. Muchos de los soldados, no son todos, pero muchos. Y además de que la mayoría de las veces los haitianos para cruzar para acá no necesitan pasar por los puntos de chequeo. Pasan por cualquier sitio por donde no los chequean o por donde no los cuentan o donde no le cobran. Y entonces la frontera sigue siendo vulnerable y mucho más ahora. Entonces se correrán riesgos adicionales y correrán riesgos nuestras fuerzas regulares también, porque allí hay un ejército y unos controles migratorios que se tratan de establecer, pero que la masificación de la gente o de los intereses que quieren cruzar para este lado son mayores y esos esfuerzos se quedan generalmente cortos. Y es lamentable porque creo que Miguel Guerrero escribía hace 2 o 3 días, escribía un trabajo de lo preocupante que es este tema, que cada cierto tiempo se trata, o de tiempo en tiempo se trata, pero no se resuelve, no se corrige, no se dedican los recursos y los esfuerzos y se crea la política realmente de Estado para, si no resolver, por lo menos morigerar este problema, que es uno de los problemas más serios que tiene esta nación. Si no el primero. Que hay que reconocer que usando una visión criminal, Trujillo pudo controlar el problema. Uno no quiere que esa se repita y no es evidentemente el mejor esquema ni el curso de acción recomendado. Pero ellos dejan pocas alternativas también. Pero poquísimo. La responsabilidad de los políticos haitianos es proverbial. Y viven permanentemente provocando, amenazando y embromando la paciencia, porque si se estuvieran tranquilos y entraran tranquilos, pero realmente desde hacer manifestaciones, provocaciones abiertamente a los dominicanos y atentar contra los intereses dominicanos y contra las familias dominicanas y contra ciudadanos indefensos en algún momento, todas esas cosas de quemar la bandera y eso no es un cuento tampoco. Quemar de entrenar. Y pisar las cenizas de nuestra bandera. Claro, y además de eso, de estar permanentemente complicando las cosas. Por ejemplo, entrando en contradicción con la cultura, con nuestra idiosincrasia, poniendo en peligro la vida, la seguridad de mucha gente, rompiendo las reglas de juego del comercio, que en algún momento se han llegado a determinados acuerdos y de buenas a primeras. Dicen, no, eso no va a pasar por aquí. No, porque ya se abrió la compuerta y que pueden entrar, ya de los 23 productos pueden entrar. No, por aquí no pasa nada. Hasta un alcalde de cualquiera se amotina. Se le ocurre y dice que hay que cerrar la frontera. Hay que cerrar y se cerró. Entonces, así no es. Y entonces ellos sí tienen sus controles. Allá no se puede ir porque por cualquier cosa. Fueron unos dominicanos el otro día, qué sé yo, que si querían cruzar o hacer negocio, qué sé yo, qué cosa era lo que querían hacer, o que hice por otro lado. Nosotros encontramos haitianos. Le echaron mano allá y entonces hubo que hacer esfuerzos especiales diplomáticos, por los canales diplomáticos, emplearse a fondo para poderle devolver a esa gente a su familia, porque allá estaban ellos en unas cárceles malpasando de todo. Así es. No comiendo y siendo maltratados y de todo. Ellos mandaron un celular, ahí lograron mandar y a través de ahí dieron la voz de alarma y las gestiones que se hicieron progresaron, pero ellos cobran peaje para dejar pasar a la gente. Así. Mira, Luis, debimos comenzar felicitando a las reinas del Caribe. Sí. Nuestro equipo ayer se lució frente a las boricuas. En 3 sets la vencieron.
vencieron a todos los otros competidores de manera muy fácil. Demostrando que son las reinas, de verdad. De verdad, las reinas, de verdad, unas muchachas que además de bellas, son unas atletas excepcionales que han mostrado una capacidad y han dado prestigio al nombre dominicano. Ya clasificaron para las mundiales de Hong Kong y uno espera que por allá ya puedan hacer un papel excelente, que puedan alzarse con el oro. Es lo que esperamos todos. Bueno, así es. Bueno, hay varias cosas, Danilo, desde la designación de un nuevo director de la ONSA en el día de hoy. Eso se estaba esperando. Sí, es natural. El presidente Medina se ha estado caracterizando por cada vez que hay un ruidito en alguna institución, por lo menos de un tiempo a esta parte, porque hubo unos ruidos mayores que no se tomaron en cuenta, como el caso de la UISOE. Bueno, se quitó al director, pero la profundización de la investigación allí todavía está pendiente. Pero, sin embargo, de un tiempo para acá, ruidos que salen en alguna institución, bueno, pues director, cabeza que rueda. Así es. Y es lo que se investiga el caso. Y ya en el día de hoy, ¿cómo es que se llama el nombre? Héctor Mojica. Héctor Mojica, el decreto 1385-17 designa al señor Héctor Mojica director de ONSA en sustitución de Manuel Rivas. De Manuel Rivas, que era el que estaba al frente de esa institución y que estaba fuera del país justamente en momentos en que los investigadores del caso, el crimen horrendo de Junior Ramírez, estaban picándole cerca, arreglando las piezas para dar con los responsables del crimen. Rivas se encontraba fuera del país, pero ya se estaba tras él o tras algunas... Ya se había dado orden de captura internacional. Orden de captura. Y entonces él, bueno, pues entonces fue coincidencia que regresó o él al enterarse de la versión... Parece que fue coincidencia que regresó y fue detenido en el aeropuerto. Y fue detenido en el aeropuerto. Lo que indica que cuando se quiere, se puede. Las autoridades tienen los hilos suficientemente armados y agarrados para poder echarle mano a las cosas cuando quieren. Entonces lo detuvieron en el aeropuerto, está en un proceso de investigación, detenido en el Palacio de la Policía, conjuntamente con otros empleados de la ONSA, a los que se señala como implicados directamente en este crimen. Ya desde el domingo, desde el sábado, y publicaba la prensa del domingo, el periódico El Nacional, que creo que es lo único que queda los domingos, porque han ido... La prensa se ha estado poniendo de vacaciones cada vez más. Que tú sabes que a veces los periódicos como que abusan de los lectores. Yo estoy suscrito y todos los domingos mi periódico Listín Diario y Hoy me debían llegar. De repente dejaron de llegar y no le ofrecieron una explicación. Tampoco una disculpa, una explicación. Ni una disculpa, y entiendo que tampoco una compensación, algún tipo de compensación. Eso no. Sí, porque eso sí fue cobrado por anticipado. Claro. Se supone que hay una diferencia allí. Bueno, pues la prensa del domingo, el Nacional de ahora, yo lo compré justamente por eso. Ya daba prácticamente, habían algunas versiones. Los periódicos o los medios de comunicación importantes siempre tienen acceso a determinadas fuentes que le dicen las cosas. Yo una vez cubrí la fuente de la policía trabajando en el periódico El Nacional de ahora. Y nosotros teníamos contactos allí. Nosotros teníamos contacto en la central de radio. En la central de radio, cuando de un sitio por ahí reportaban que había un crimen, un muerto en tal sitio, entonces de una vez la gente de la central de radio te daba cuenta. Sí, entonces por eso dábamos unos palos periodísticos cada rato cuando habían crímenes en el fin de semana. Y bueno, y había un oficial importante también ahí, que tenemos amigos en todas partes. Y bueno, y leía ayer el Nacional atribuyéndole a una fuente que el caso estaba prácticamente resuelto. Así parece. Y entonces, efectivamente, ya en horas de la noche, se ofreció una rueda de prensa, la fiscal de la parte oriental, la señora Diná, y el vocero de la policía, y un general, no recuerdo su nombre ahora, que está directamente... Que está adscrito al DICRIN. Que está en los órganos que están en las investigaciones. Bueno, pues dieron detalles bastante
importantes o datos bastante importantes de las implicaciones ya y de los descubrimientos hechos, lo cual a mí lo primero que se me ocurrió fue felicitar yo diría en privado, porque o en el bueno, yo digo felicitar porque vi con buenos ojos el trabajo que he hecho por el Ministerio Público y por la policía, por los investigadores, que en tan corto tiempo pudieron desenmadejar esta madeja tan compleja de un crimen que se quiso traer por las greñas situaciones y buscar 50.000 aristas para ver a quién. Hay desaprensivos que dicen que fue un crimen de Estado. Claro. El hecho de que haya personas del gobierno envueltas no dice que sea algo de Estado. Entonces, nosotros lo dijimos aquí, y el viernes, yo lo repetí en la noche, en un programa que hago los viernes en la noche, en Teleradio América, que ya aquí felizmente han desaparecido dos cosas importantísimas para la institucionalidad del país y para la tranquilidad y la paz social, y política, que son los golpes de estados. Sí. Aquí, por más que cualquier desorejado pueda pensar cualquier disparate, cuando se elige democráticamente a un presidente o por mayoría de votos, puede haber todos los sinsabores o los resquemores, todo lo que usted quiera, pero realmente hay que esperar que el periodo se cumpla. Sí. Ese camino de las aventuras. Esas aventuras quedaron ya está clausurado. Cuartelarias, inclusive, quedaron atrás. Cuartelarias y mezcla de otros intereses hasta de sotanas. Así es. Mezcla de guardias, sotanas e intereses económicos, todas esas cosas. Eso pasó a la historia. Y lo segundo es que tampoco los crímenes de Estado. No es verdad que aquí ningún gobierno democrático, ningún político, los políticos son capaces de muchísimas tropelías, de muchísima vagabundería, de muchísimas cosas, pero no son capaces de envolverse en crímenes de Estado. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, esas dos cosas han desaparecido del escenario público y privado y político del país, del escenario nacional. Esas cosas han sido erradicadas. Felizmente, yo creo que en esa parte tenemos un avance, aunque tengamos retroceso en muchas cosas. Entonces, ya lo dijimos el viernes, y fíjate por dónde anda la cosa. Sí. Lo que sí yo no creo todavía y hay que ver es la parte de la extorsión. Uno pudiera no estar de acuerdo con la metodología, con la práctica o la crítica social muchas veces ácida, del difunto Junior Ferrera. Ramírez Ferrera. Pero esa es una cosa, y otra es que, como dijera un hermano, que se le haya asesinado físicamente y que se le quiera matar también moralmente. Siempre, mira, para los familiares y para los amigos, esta imputación representa un golpe muy terrible, deja mal sabor de boca, pero aún así es bueno que se ventilen. Lo que yo creo es que se ventilen las cosas, porque yo lo que creo que ha sido muy a priori. Acuérdate que hace unos meses un abogado, precisamente defendiendo una causa de CONAO, la organización, renunció en estrado diciendo que él no iba a pertenecer a organizaciones que levantaran procesos para chantajear. Claro, y bueno, y a propósito exactamente de eso mismo, hubo un caso en que se estuvo acusando, creo que esa organización estuvo acusando a Víctor Díaz Rúa y no recuerda qué otro funcionario. El mismo senador de San Juan, Félix Bautista. Bueno, pues entonces después se desistió del caso sobre la base de que se habían proporcionado documentación e información suficientes sobre el caso que denunciaba esa entidad, y que por tanto ya entonces al estar satisfecho con las informaciones, y fíjate que por lo menos la oposición y los acusadores generalmente nunca quedan satisfechos. No. Por más informaciones, por más números, por más datos que se ofrezcan, nunca están satisfechos. Entonces extrañó a mucha gente esa satisfacción y retiro entonces de la querella, porque ya Díaz Rúa y no recuerdo quién era la otra parte, le había dado la otra persona que se implicaba en un caso que
creo que tenía que ver con obra pública o en esa dirección, que las informaciones, repito, que le habían dado y las satisfacciones los habían dejado satisfechos. Sí. Entonces, bueno, eso a mucha gente le extrañó. Entonces yo no sé, pero en este caso, de todas maneras, lo que habría que comprobar, el tema aquel de la supuesta extorsión, porque se habló de suma, se habló de unos 4 millones y de que supuestamente habían recibido 1 millón adelante. Se había entregado 1 millón de pesos, se decía. Entonces, eso es lo que hay que determinar. Si eso fue verdad, hubo extorsión. Sí. Y si eso no fue verdad, no hubo extorsión. Entonces, si hubo extorsión, entonces sí es verdad que las cosas quedan feas en términos morales, porque efectivamente Junior Ramírez quedaría muerto física y moralmente también. Así es. Incluso, mira... Y sería una pena si ocurriera, si se comprobara eso. Incluso un duro golpe. Un duro golpe para las causas, por ejemplo, para aquella gente que está... para las causas cívicas. Las causas cívicas, la gente que está luchando, puede ser a veces de maneras desbordadas o de malas formas, pero con intenciones sanas. En el fondo, mucha de esa gente no tiene el criterio político, a veces no sabe que 2 más 2 son 4. Pero algunos lo hacen de manera crispada. Exacto. Pero en el fondo están rindiendo un cometido social que es necesario para el equilibrio democrático, para el control, para la transparencia, para la salubridad del país en sentido general. Esas cosas generalmente no les gustan a los gobiernos, pero son convenientes, porque de lo contrario habría un desenfreno, habría un descontrol y un sálvese quien pueda, o un hagamos fiesta, que no puede ser así. Que no debe ser, eso no es recomendable. Fíjate, bueno, seguimos. Vámonos, Danilo, a la pausa, volvemos con otros temas. Vamos a la pausa. Disfruta de la emoción del Festival Presidente con Banreservas. Por cada 1,000 pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Banreservas, participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el festival para ti y 3 amigos. Con entradas Special Guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. Banreservas, banco oficial del Festival Presidente. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años,
En el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. Bien, seguimos entonces. Luis, quería decirte que ahí en la ONSA, como sea, hay un expediente que mucha gente ha soslayado. Fíjate que se quemaron unas 20 unidades y eso se dejó en la ceniza. Quedó en la ceniza. Sí, yo supongo que ahora aquellos fuegos se reactivarán y se buscarán. Porque yo creo que se quemaron algunas guaguas nuevas ahí también. No fue solamente hierro viejo que se quemó ahí, ¿no? Y no se explicó el origen. Eso no se dio una explicación satisfactoria. No. O ninguna información, porque algunas versiones en ese momento, pero ese caso se murió ahí, como tú dices, que se enterró. Las cenizas se enterraron eso. Yo ni me acordaba de ese caso. Pero además, ahí a sotoboche o qué sé yo, se están hablando muchísimas cosas o diciendo muchísimas cosas, que falta transparencia. Entonces, yo no sé, pero la gente en las instituciones, cuando ve, y sobre todo cuando ve cuarto ajeno, yo no sé, se aloca. Porque desde hace mucho tiempo se ha estado hablando de despilfarro, de cosas, entonces, bueno, este director que tiene estas dificultades ahora fue candidato a síndico varias veces, aspiró a la sindicatura. El municipio de Santo Domingo Oeste. Varias veces aspirando, pero se entiende que es un dirigente de determinado liderazgo el miembro del comité central. En esa zona. Dirige el comité municipal. Miembro del comité central, pero presidente del comité de su partido en la zona. Sí. Entonces es una figura importante en la zona. Entonces tiene que ser, si llega a una posición, tú no llegaste a síndico, pero llegas a esta posición, tiene que ya de antemano ha tenido muchísimas dificultades, que brega con gasolina. Sí. Que son sustancias inflamables. Entonces no le ande con fósforo cerca. No. Entonces hay que ser cuidadoso con estas cosas. Ten cuidado con quién te codea, de quién te rodea, porque hay veces que en las instituciones aparecen tigres que son capaces de cualquier cosa. Sí. Hay gente que puede hacer fracasar fácilmente a los incumbentes, ofreciéndose para cualquier cosa o haciendo servicios por anticipado sin haberlo mandado, creyendo que con eso van a ayudar a su jefe o a su superior inmediato. Como se dice, van a ganar rayas. Y es buscando rayas que lo hacen muchas veces. Y entonces lo meten en un lío donde no puede salir más nunca. Entonces, y aquí no de ahora, recordemos muchas veces, es verdad que la dictadura de Trujillo, que fue sanguinaria, y él era el que la encabezaba, y en muchos casos los crímenes directamente eran ordenados por él, pero muchas veces muchos de los alicates que estaban en el entorno tomaban las decisiones y se llegó a conocer de situaciones, por ejemplo, alguna viejita, una señora de cierta edad que se encontró con el jefe por ahí mal puesto y le llegó a preguntar, mire que mi hijo, mi pariente tal, ¿cómo? Entonces mandaba a libertarlo. Y resulta que ya era tarde para mandar a la bichuela porque ya el hombre lo habían pelado. Lo habían pelado. Sí. Entonces, esas órdenes no todas las veces las daba Trujillo, pero habían algunos afrentosos o acelerados. Luis, es famoso que Trujillo se le presión a arrancarle la cabeza de Desiderio y se la cortaron de verdad cuando le llevaron la cabeza. Se espantó y dice, no, pero bueno, jefe, usted... Péguensela otra vez. Sí, arrancarle la cabeza. No, yo quise decir matarlo. Sí. Pero literalmente cumplieron. Entonces hay mucha gente en las instituciones, que es lo que quiero resaltar, que a veces se pasan de trascendido y le hacen daño a los incumbentes. ¿Sí? Con esto yo no estoy exonerando a nadie, pero en principio uno puede sospechar que algunos quisieron pasarse de listo y hacer un servicio y se pasaron de la raya, se les fue la mano y miren el bendito lío que han metido
han metido, aparte del PLD, porque él es funcionario del PLD, aparte del gobierno, porque él es funcionario, aparte del país, aparte de la familia, porque es Junior, el abogado, profesor universitario, era una persona con un determinado posicionamiento social o en la sociedad y que no tenía por qué morir de esa forma. No tenía por qué morir de esa forma. Entonces, esto es una pena que las cosas hayan ocurrido de la manera que hayan estado. Que hay una frase de la familia que es muy mesurada, que ha dicho que al partido que se modere, que no intente convertir esto en una bandera de reivindicaciones partidarias solamente, que hay que manejar las cosas en el plano institucional. Claro, pero de todas maneras, yo repito ahora lo que ayer decía en privado, hay que felicitar el buen desempeño policial y del Ministerio Público, que en pocas horas tengo informaciones de que el Procurador de la República, bueno, creo que lo confirmaba ayer la titular de la Fiscalía, la Procuradora del Santo Domingo Este, que decía que había recibido instrucciones precisas del Procurador de la República de investigar esto a fondo y de caerle atrás para descubrir los responsables, los culpables. Fíjate que aquí, y mira por qué se descarta toda posibilidad, como decíamos ahorita, de un crimen de Estado. Fíjate cómo no se ha encubierto nada, le echan mano al funcionario en el aeropuerto, presentan su nombre en una rueda de prensa y se hizo un allanamiento en su oficina. O sea, no se está encubriendo nada, no se está cubriendo a nadie. Parece que fue un allanamiento exhaustivo porque duró 4 horas. Sí, no, se ve que estaban buscando cosas, que probablemente buscando evidencia, evidencia, datos, elementos que pudieran después confirmar todos los elementos que en principio se tienen. Entonces, yo creo que a esta hora o en hora próxima se le van a conocer medidas de coerción. Bueno, entonces, en otros tiempos y en otras circunstancias, Danilo, tú puedes estar seguro que se hubiera apañado el asunto y ni se hubiera hecho el allanamiento a Onza. Probablemente le hubieran echado mano a los 2 empleados. Creo que hay uno que anda huyendo todavía. Sí, hay uno que parece que salió del país. Eran 3 entonces implicados, entre ellos un coronel. Que como decía que Polín ahorita estuvo conversando algo al respecto. Yo no sé por qué estas mezcolanzas, que un coronel que es técnico en qué sé yo qué, que un técnico en qué sé yo cuándo, pero los oficiales policiales metidos en la administración pública, esta gente deberían tener funciones de seguridad exclusivamente. Este coronel es contador. Sí, pero ¿qué está contando allí? Se supone que no debe estar. No debe estar contando nada ahí adentro. No. ¿Tú me entiendes? Entonces no es el director financiero, no es el contador. Lo que se dijo ayer en la rueda de prensa de la policía, que la policía no tuvo empacho en decir bien claro que fulano de tal, coronel de la policía, que lo dijo bien claro. Sí, la policía se expresó. Y se está investigando también. Entonces, no, la policía, ahí nadie ha guardado nada. Sencillamente, entonces, eso habla muy bien de las investigaciones para aquellos que viven desacreditando los esfuerzos que desde algunas áreas públicas se hacen. Porque, señores, no todo el mundo tiene que ser corrupto, sinvergüenza, o estar manejándose alegremente. Recordemos que los gobiernos, a través de los partidos, a través de la sociedad, buscan en esa sociedad a los funcionarios o a la gente que deben funcionar en cada uno de los departamentos públicos. Mucha de esa gente se dañan los cargos, se agitan de los cuartos ajenos, de verlos, se alocan con el manejo, la administración y se marean con los cuartos ajenos. Parece que el dinero ajeno tiene un tufo, una vaina, una cosa narcotizante. Exacto, que los daña y los obnubila. Pero esa es una cosa. A los funcionarios, en sentido general, los buscan, los seleccionan, unas veces por razones de clientelismo o de razones políticas. Partidarias especialmente, partidarias, pero muchísimas veces para que traten de hacer las cosas bien. Cuando cualquier presidente nombra a alguien por decreto, se presume que lo nombra
además de otras razones de tipo partidario, político, de méritos acumulados en las faenas político-partidarias o de grupo, de sector, para que hagan un desempeño o tengan un desempeño correcto. Eso es lo ideal, esa es la idea, lo que uno supone. Entonces, no es verdad que se nombran con el propósito de que vayan a enriquecerse a las instituciones o de que hagan las cosas mal. Entonces, aquellos que quieren caer en gancho y caer preso es porque quieren. Sí. Porque a eso no es que lo mandan. No. A eso no es que lo mandan. Yo recuerdo, y yo menciono muchas veces, sin entrar en detalle por razones de delicadeza, cuando a mí me toca o me ha tocado, que yo recuerdo una vez que me dice un director de una institución por ahí, que es que tú te echas mucha vaina. Y entonces yo digo, oye, pero fulano, a mí no me mandaron a esta institución a levantar la mano. ¿Tú me entiendes? Y a estar allí callado. A estar callado allí, otorgando, aprobando todo lo que, aunque fuera con el silencio, lo que se fuera a aprobar allí. Entonces, yo le dije eso. A los legisladores que son por mandato popular, por votación popular, las poblaciones no le dan a esos benditos legisladores, diputados y senadores, ni a los síndicos tampoco, no le dan un mandato para que vayan allí a levantar la mano nada más y que a aprobar toda la vagabundería que ellos entiendan, lo bueno o lo malo. No, los aprueban, los llevan allí como síndicos, como diputados y como senadores y como regidores, los llevan por votación popular para que hagan las cosas bien, para que los defienda a ellos, para que defiendan a sus comunidades, no para que se hagan de cuarto y estén traficando después. Ese es el asunto. Sí. Entonces yo le dije a ese director, digo, bueno, el asunto es que a mí no me mandaron aquí a levantar la mano. Bueno, yo no estoy ahí. Quizás si me quedo callado, si me quedo, no me echaba las vainas que dijo ese director. Te pones más anuentes con algunas me pongo cosas. anuente o amanuense. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, y más boca callada, entonces sí tuviera todavía ahí. Pero yo me siento tranquilo con mi conciencia. Sí, pues a eso fue que uno fue. Mira, Luis. Vámonos a la última pausa, Danilo, ¿qué te parece? Sí. Vamos a la pausa. Disfruta de la emoción del Festival Presidente con Banreservas. Por cada 1,000 pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Banreservas, participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el festival para ti y 3 amigos. Con entradas Special Guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. Banreservas, banco oficial del Festival Presidente. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente.
sí, Danilo. Luis, Abelardo Ariel Suero ha convocado una huelga por 72 horas. Pero yo creía que era que había convocado el diálogo, porque él estaba dando un margen al diálogo y yo estaba contando con que él iba a darle seguimiento a esa posibilidad. Doña Altagracia dice que ella bajo presión de huelga no va a dialogar y él dice es lógico. Si él dice que es agua el gaso limpio que se consigue la cosa. Bueno. Yo creo que ese camino no debería ser el que se esté transitando. Pero ya eso se ha dicho tanto y sí, Guardo en ese sentido es testarudo. Y están las elecciones que dice doña Altagracia, ¿qué es eso lo que él está buscando? Sí, entonces él le respondió que lo que pasa es que él, como presidente de la asociación médica, del colegio médico, él puede poner una foto para darle respaldo al que viene, pero que si ella pusiera como ministra de Salud Pública, si le pone una foto al candidato de la otra parte, pierde. Bueno, dice él. Yo no sé hasta dónde es así. Mira, pero mientras se hace huelga, lo que se perjudican son los pacientes. Pero claro, esos son los afectados, esos son los que no reciben el servicio y no pueden irlo a buscar a otra parte porque no tienen los recursos para pagar. Para ir a una clínica. Para ir a una clínica y pagar la medicina cara, cada vez más cara y más complicada, porque las dificultades para tú manejar cualquier situación, por pequeña que sea, con un paciente en las clínicas y además los descuidados que son. Oye, a mí en algún momento me tocó en una clínica por ahí, que yo voy porque mi médico ahí, que está el cardiólogo, pero con experiencias traumáticas. Sí. Entonces, tú sabes lo que es que tú tener que pedir una almohada para un paciente y tener que pedirla como 4 o 5 veces. Una almohada que el paciente necesita y que no te la pongan, y tú tengas que... Mira, yo no voy a citar la clínica porque no quiero, yo se lo dije al amigo que dirige la clínica desde hace mucho tiempo, que la heredó. Y él es oriental, pero no quiero decir. Sí. Y entonces yo fui a la oficina de él y le dije, oye, fulano, pero mira, esto. Y bueno, ahí yo tuve unas situaciones traumáticas. Y no quiero seguir entrando en detalle, porque cuando uno se acuerda de su madre, la madre la que parió a uno, y hay negligencias de por medio, eso es para mí. Sí, es terrible. Por eso es que tú ves que cuando arrancaron la cabeza a alguien, entonces tú no sabes por qué fue, pero hay cosas que a veces, mira. Hay situaciones. Bueno, hay situaciones. Mira, Danilo, recibí una notita que me entregó el doctor Abigail Gómez. Es un abogado amigo mío de hace mucho tiempo. Y él siempre vive preocupado por las cosas de los demás. A veces yo creo que no se preocupa mucho por las de él, pero por los demás siempre. Entonces le mandaron una notita. Esto es del Distrito Municipal de Sabaneta de Yásica, al borde de una tragedia, dice. Que es penoso observar cómo en la mañana y en la tarde miles de estudiantes de la escuela primaria, secundaria, de colegio evangélico y el hospital tienen que cruzar la vía terrestre que inicia en el supermercado García. Ese es el puente sobre el río Yásica, hasta llegar al paraje Palo Amarillo. Los profesores y médicos se han dirigido en varias ocasiones al Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a la ME. Todo ha sido inútil de no buscarle una solución a este problema que tiene que ver con la seguridad de los miles de estudiantes y pacientes enfermos, muchos de ellos ancianos, que cruzan por la carretera. Va a haber un gran problema. La solución de este problema es el siguiente: la construcción de un muro en el centro de la carretera desde el supermercado García hasta el puente sobre el río Yásica, hasta finalizar el paraje Palo Amarillo. Con la construcción de aceras contenes para brindar seguridad. Parece que es muy diligente en resolver los problemas de la comunidad. ¿Cómo es la cosa? Hubo un salto aquí. Recuerdan la tragedia de hace varios años en la sección Los Llanos de Pérez de Altamira, Puerto Plata. Un chofer
desaprensivo causó la muerte de 11 estudiantes que salían de la escuela. Entonces, dice que debe evitarse los griteríos, la asistencia a los cementerios y la rezadera en los centros religiosos, que hay que tratar de ir en auxilio de esta comunidad resolviendo el problema antes de que pase una tragedia como aquella que causó la muerte de 11 estudiantes. Es verdad que aquella vez eso fue un lío grande, un escándalo, 11 estudiantes muertos. Eso es un chofer desaprensivo. Ojalá que se prestara. Esto es en el municipio de Sabaneta de Yásica, al borde de la tragedia. Una nota que le entregaron al doctor Abigail Gómez, abogado, amigo mío, y que él me dio para que nos hiciéramos eco de esa situación. Esas son comunidades muy trabajadoras. Así es. Sabaneta del Yásica. Y a veces esos muchachos tú los ves caminando por las carreteras para ir a las escuelas. Caminan muchísimos kilómetros a veces para llegar. Bueno, nosotros también lo caminamos. Yo recuerdo Sí. que el liceo donde yo estudié estaba varios kilómetros de viaje, pero uno lo hacía cantando. A mí me quedó cerca. El poquito que hice de allá en Ocoa, la escuela Luis Osema Pellerano, que queda el liceo, quedaba cerquita. En los pueblos todo queda cerca. Fue por poco tiempo, porque después vine aquí a la capital. Yo había venido más pequeño y después eso fue un tránsito muy breve allá en Ocoa. Y entonces después vine aquí, estuve en la escuela Haití y después en el liceo Juan Pablo Duarte, en la antigua normal. Ahí te hiciste bachillerato. Sí, ahí bajo todo ese tigraje que en la parte norte. Y entonces ya tú sabes. Que era un liceo, tenía su prestigio. Desde Santiago igual que en Santiago, yo me sentía orgulloso y todavía me siento orgulloso de haber estudiado en el Liceo Ulises Francisco Espaillat, que tenía un nivel importantísimo y mucha gente quería, incluso había gente de colegio privado que quería ir a ese liceo. Sí. Era un liceo muy importante y ahí estudió mucha gente que ahora está en posiciones relevantes. Pero antes de todas maneras, en las escuelas, los liceos, quedaban más o menos cerca, pero hay otras, con el desarrollo y si se quiere, la extensión de los servicios educativos, porque recordemos que en otros tiempos mucha gente se quedaba sin educación y no era solamente porque fueran pobres, era porque en las comunidades apartadas donde vivían no había escuela. Bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, en Villa González, Navarrete y Licey, no había liceo, entonces había una guagua que llevaba a esos muchachos de esas comunidades al liceo nuestro allá en Santiago. Esas guaguas lo llevaban y lo traían. Algunos me decían que tenían que levantarse muy temprano para llegar a la parada de guagua. Bueno, hay que resaltar que después con la proliferación y democratización, si se quiere, de la educación, ya no solamente las escuelas y los liceos han sido llevados a las comunidades, sino las universidades también a las provincias. Antes, salir de Ocoa, de Santiago, de cualquier rincón del país, para venir a la capital a estudiar a la universidad, era un sacrificio extraordinario. Porque aunque fuera barato, si tú no tenías un familiar aquí, que generalmente no lo tenían, esa gente que venían de los pueblos, de los campos, no tenían necesariamente familias aquí. Entonces tenían que ir a una pensioncita por ahí, o viajar todos los días. O pagar, pero que pagar una pensión no era fácil. O pagar una pensión. En esos tiempos aquellos tiempos muy lejos eran más baratos. Pero aún así, para algunas familias, costear los gastos de allá y un estudiante o dos estudiando aquí en la universidad. Entonces, hasta cierto punto, el que venía a estudiar, con todos los sacrificios, que eran muchos que tenía que incurrir, era un privilegio. Porque si te quedabas metido en ese monte por allá, entonces de ahí no iba a pasar. Y ahí te ibas a quedar. Y era un sacrificio. Pero ahora le han llevado las universidades a las provincias, señores. Ya eso se puede estudiar con más facilidad. El que no lo hace es porque es un vulgar haragán. Sí. Mira, este mes se está llevando a cabo una campaña de lucha contra el cáncer. Los periódicos de hoy están llenos de historia de... ¿Cáncer de mama o cuál de ellos? Porque hay muchos cánceres. Sobre todo el cáncer de mama se le está dando mucha difusión.
Me llamó la atención que en una actividad que se llevó a cabo en eso, una persona encargada, parece que de unidad de planificación, se estaba quejando del déficit de estadística sobre el fenómeno, que eso estaba impidiendo... Pero ¿por qué no hay estadísticas? Si hay tantos casos... No hay estadística, pero él dice que no está muy completa. No se pueden recoger todas esas informaciones, no hay cómo cruzar todas esas informaciones. Mira, aquí registrar a estadísticas siempre ha sido un lío. En los últimos tiempos incluso, y ese es un déficit que han tenido los gobiernos democráticos, tú sabes que, por ejemplo, cada año terminado en 5, cada década, cuando en los años terminados en 5 deben hacerse los censos de población y familia, y los en 0 los censos de agropecuario. Nosotros tenemos pendiente la realización de esos censos. Se han estado pasando esa fecha, que son acuerdos internacionales, y no hemos cumplido esas cosas. Bueno, vamos a ver, a darle importancia a todas esas cosas. Darle importancia a todas esas cosas. Y cada vez surgen nuevas organizaciones sociales fundaciones que se encargan de, y de ciudadanos, hembras y hombres, que están en disposición de ofrecer esos servicios sociales. Ahí está, por ejemplo, para la prevención del cáncer de mama, la FRUPRECA, que es una entidad que... una especie de voluntariado que tiene que ver con estas cosas, que cada cierto tiempo trae médicos de fuera. Tengo yo la relación de que por ahí está la doña de mía, la jefa de mi casa. Sí. Tiene que ver con esa. Se ha dedicado a la filantropía. Sí, en el voluntariado también de los niños desnutridos, en el Robert Reed, y varias cosas, además del servicio religioso. Sí. Tratando de ocupar el tiempo en mejores cosas. O como dicen, haciendo la obra. Sí, bueno, nos vemos. Mañana, si Dios quiere, volvemos con otro sondeo.